pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de los representantes que elige y de los que dispone también, ¿no? Porque no siempre es como que le tiramos el fardo al pueblo, el pueblo elegiste, alguien los votó. Y a partir de eso, también decir que esa oferta electoral se da en función de la selección que se hace dentro de los partidos políticos, que creo yo, desde mi punto de vista, ha ido perdiendo la verdad, la razonabilidad y sobre todo la función que deben cumplir los partidos políticos en cuanto a la selección de los candidatos que va a presentar ante una propuesta electoral que lleva en los distintos tiempos donde el pueblo puede tomar esa decisión. Y realmente creo que ha empezado desde hace bastante tiempo, lamentablemente, una suerte de dicotomía, de tensión entre los representantes políticos y el pueblo. Y yo creo que eso fue lo que permitió que arranque el trabajo de un grupo de ciudadanos encabezados por el profesor Gastón Marra, que creo que en eso son de esas personas que son los héroes anónimos que tenemos en nuestra sociedad, como la periodista Fanny Mandelbaum y tantos otros, y decir que este tema de ficha limpia realmente arrancó como demanda y se puso en agenda desde la ciudadanía. Por eso lo que decía María, ¿qué podemos hacer ante lo que pasa actualmente? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos? Es muy importante tener esa, por lo menos, inquietud de poder hacer algo para modificar las cosas que realmente están molestando, pero más que molestando, atrasando nuestra sociedad, nuestro país, y la verdad que necesitamos hacer algo. Bueno, eso dijeron este grupo de ciudadanos que viendo el ejemplo de Brasil, allá en el año 2010, con ese proyecto que se llamó Ficha Limpia, buscaron e impusieron una ley que permitiera generar un estándar, digamos, un estándar de quiénes podían ocupar cargos públicos. Nosotros el año pasado en el Congreso tuvimos más de 14 proyectos, 14 expedientes de distintos proyectos presentados por diputados, entre ellos uno mío, para buscar lograr que la ética, la moral, vayan de la mano, digamos, de la política. Lamentablemente no se logró tratar en el recinto. Tuvimos un gran avance de que de esos proyectos se trataran en las comisiones donde había caído, pero cuando fuimos al recinto nos dejaron sin quórum, no pudimos. En ese momento el hoy oficialismo era oposición, y el principal argumento que se impuso fue también una manda constitucional, que es el artículo 16, donde habla del principio de inocencia, contrapuesto contra el derecho de los ciudadanos de elegir y de tener representantes que realmente tengan el más alto estandarte ético para ocupar esos cargos. Yo decía al principio que acá esto no se produce solamente de cómo eligen los ciudadanos, ni cómo surgen los candidatos, ¿sí? Que surge también de la crisis que vienen teniendo los partidos políticos, donde muchas veces, en el último tiempo sobre todo, se ha puesto por encima de las ideas, de las propuestas, si la persona es más conocida, el marketing. Se ha puesto el marketing, si la persona es más conocida, si hizo alguna cosa que la hizo popular, y no muchas veces si esa persona es idónea, si esa persona realmente sabe qué es lo que hay que hacer cuando uno ocupa un cargo público, si esa persona también reúne las condiciones éticas y morales. Entonces, los partidos políticos creo que son los principales culpables, y lo digo yo, que soy en este momento autoridad del partido político que represento en mi provincia, que tenemos una gran responsabilidad, que es reconstruir la función de los partidos políticos en la democracia. Nuestra democracia moderna está, de alguna manera, condicionada por ese decaimiento de los partidos políticos. Y creo que hay que retomar la senda de que realmente tengan esa función y esa responsabilidad, porque lo que pasó en la sesión pasada con el diputado Ameri, el diputado renunció y parece que acá nada pasó, pero hay una responsabilidad de quien lo puso en una lista, y hay una responsabilidad que parece que se lavó a partir de la renuncia del diputado después de esa bochornosa
sesión, y se lavó la culpa y quedó todo también supeditado a su persona y no a la estructura partidaria a la que pertenece. Porque la verdad, también hay que decirlo. El artículo 36 de la Constitución Nacional es muy claro. Me voy a permitir leerle la parte pertinente que tiene que ver con ficha limpia. Dice que atentará contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado y que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado para ocupar cargos. Entonces, si yo tengo alguna sospecha o algún acto de corrupción, debería ya con el artículo 36 de la Constitución Nacional poder dar cumplimiento a que los corruptos no lleguen a cargos públicos. Sin embargo, en nuestro país echa la ley, echa la trampa. Obviamente hay principios constitucionales, como les mencionaba recién, el principio de inocencia, pero en este punto, cuando estamos discutiendo este tema, ponemos la contraposición de ese principio que es individual, que hace a mi calidad de persona, a mi integridad personal, de tener garantizado de que para que se me condene, tiene que haber prueba suficiente para decir que yo he incurrido en algún delito, ¿no? Pero esa situación se contrapone con el derecho del ciudadano a exigir, por los medios que sean necesarios, de que yo realmente tenga los valores éticos y morales, pero también que no haya ido en contra del sistema. El artículo 36 de la Constitución habla de otros delitos, y la ley de partidos políticos y también los códigos nacionales electorales hablan de distintas inhabilidades, de distintos impedimentos para que yo sea candidato. Sin embargo, siguen llegando personas con delitos a los cargos públicos. Entonces, necesitamos mejorar ese sistema, y el proyecto de ficha limpia realmente viene a garantizar, a poner un escalón donde uno puede sentir por lo menos la seguridad de que van a haber más trabas para que personas corruptas no lleguen al poder. Ahora, la pregunta que se nos dio de los 14 expedientes el año pasado que se trataron en comisión, es que si solamente una persona que comete delitos de corrupción, que se enriquece del Estado, si solamente ese es el delito que me debe impedir a mí ser candidato. Bueno, habían varios proyectos, entre ellos uno que había presentado, del que soy autora, y acá está la doctora Brametto, que es quien me asesora en estos temas. Presentamos también que si hay una persona que violó a un niño, esa persona no puede ocupar cargos públicos. Si hay una persona que incumplió en sus deberes familiares por violencia de género, o bueno, hay un montón de situaciones que debemos analizar cuando vamos a elegir quiénes son los candidatos. Por eso, insisto, creo que los partidos políticos, yo soy radical, por ahí en la presentación no se los dije, pero Alfonsín decía que, bueno, que es un faro, ¿no? Por lo menos en mi militancia. Alfonsín decía que sigan ideas, no sigan a hombres, sigan ideas. Bueno, eso también se perdió, ¿no? Porque las personas que llegamos a los cargos de decisión tenemos que representar ideas, plataformas políticas, compromisos públicos de qué es lo que vamos a hacer en cada uno de los cargos que ocupemos. Cuando por encima de eso se pone lo que decía antes, el marketing, muchas veces ponemos en riesgo si la persona que llega realmente con ideas o defendiendo propuestas que haya podido decir o comentar en una campaña electoral. Insisto que debe ser, realmente los partidos políticos deben volver a tener la responsabilidad y el peso también de cuando uno de sus candidatos o de los funcionarios de sus filas, de sus dirigentes, llegan a los cargos, a los espacios públicos y no cumplen. ¿Y qué pasa cuando un funcionario público no cumple no solamente con lo que haya dicho en su campaña, sino con estos parámetros que estamos diciendo que debe tener alguien que llega al Estado? Traiciona la confianza de quien lo eligió. Y esto de ficha limpia no puede ir solamente o en soledad para poder sanear la política y limpiarla y mejorarla. Tiene que haber otras condiciones. Las listas sábanas, por ejemplo, uno puede llevar al mejor candidato en el primer lugar, pero quizás en el tercero o cuarto ya no sabemos ni quién es. Ya desconocemos
de quién es esa persona, cuáles son sus antecedentes, su idoneidad, y también su ética, su moral, y si realmente no es una persona condenada. Por eso en el proyecto que presentamos con el diputado Gustavo Mena, incorporamos también una modificación dándole atribuciones al juez de la Cámara Nacional Electoral, bueno, al juez de competencia, para que también pueda revisar que las personas que están en las listas no tengan condena. Bien decía Patricio en la introducción que el proyecto que nosotros presentamos de ficha limpia, hablamos de condena en segunda instancia. El oficialismo hablaba de condena firme, esto quiere decir cuando ya no hay más instancias por buscar, ¿no? Esto sería la Corte Suprema. Y sabemos cómo funciona también la justicia en nuestro país, y sabemos que condena firme puede llevar 5, 10, 20 o más años hasta que se logra. O sea que esa persona durante ese tiempo puede tranquilamente ejercer la función pública, aún habiendo cometido delitos. Bueno, la pelea en los proyectos originales buscábamos condenas en primera instancia, de la discusión fue consensuado y salió por unanimidad el dictamen que hablaba de condena en segunda instancia. ¿Por qué lo presentamos con condena en segunda instancia? Porque ya sabemos que hay una base de acuerdo, por algo tenemos que empezar. Es importante esto, porque de nada sirve que yo presente un proyecto que sea muy ejemplar si después en el tratamiento de la Cámara no voy a lograr que se apruebe. Entonces, lo que ya estuvo consensuado por unanimidad en las comisiones del Congreso, que en el recinto lamentablemente nos dejaron sin quórum, fue en segunda instancia. Eso fue también un logro para nosotros. Salir del tema de la condena firme y salir de la imposición del principio de inocencia por sobre el derecho del ciudadano. El principio de inocencia me tiene que valer a mí como sujeto activo electoral, digamos, no me puede impedir que yo vote. Pero después como sujeto pasivo que me voy a someter a la voluntad popular, tengo que tener otros parámetros. Y eso, cuando logramos el dictamen en el Congreso, por más que sea en segunda instancia, y a muchos de acá, de esta sala, le pueda parecer que aún es benévola la propuesta, les decimos que fue la propuesta posible en la que logramos un punto de encuentro y que es posible que logremos que se pueda salir. Ahora, ¿qué es la corrupción? Porque también hay que tomar definiciones sobre cada uno de los puntos que nosotros estamos atacando. Y la corrupción es cuando quien está en la función pública confunde lo público con lo privado, extralimita su poder, hay un abuso de confianza, de esa confianza que se rompe con la corrupción, como decíamos antes, pero también hay un abuso en cuanto a la posibilidad de ese poder que tengo que administrar y que me lo dieron momentáneamente, transitoriamente, para que yo ocupe, en este caso, una banca o un cargo público. Ahora, la corrupción, cuando confundimos lo público con lo privado, como ya hemos visto, la Argentina lamentablemente tiene una corrupción que es estructural y sistémica, porque venimos como que de siempre, ¿no? Desde la historia de nuestra democracia, con estos hechos que van de alguna manera cristalizando, rompiendo esa confianza que tiene que haber entre el electorado, entre los que eligen y los elegidos. Ese contrato social donde se genera esa cesión de derechos, esa cesión de libertades en favor de alguien que va a resolver por mí. Esa confianza que se rompe en razón de la corrupción, no solamente se rompe la confianza, sino que también provoca atraso. Porque si tenemos esta corrupción enquistada y sistémica, como vengo diciendo, lo que provoca es el atraso, y los perjudicados, las víctimas, o las principales víctimas de esa corrupción, son los sectores más postergados. O casualidad, que muchas veces las banderas de los corruptos son los sectores más postergados, ¿no? Los sectores más postergados que se privan en razón de esa corrupción, se privan de tener mejores servicios públicos, de tener mejores hospitales, mejores escuelas, de tener mejor seguridad. Entonces, la corrupción no es una cuestión que solamente me enfada a mí como ciudadano y que me genera rechazo desde lo ético y moral y desde mi confianza, sino que también
provoca el atraso en el crecimiento y en el desarrollo de los estados. Entonces, desde ese lugar también tenemos que decir que algo hay que hacer, que no podemos quedarnos quietos. Privar de los bienes públicos, de tener una buena educación, de tener seguridad, de tener lo esencial, realmente es un acto que tiene que ser absolutamente condenable. Por eso me parece que la lucha que encararon los ciudadanos que promovieron Ficha Limpia, que fíjense también la paradoja, ¿no? No es la política la que toma el bastión de la lucha contra la corrupción muchas veces. Es la gente. Desde la gente se provocan, desde esa revolución de los mansos, de los silenciosos, de los que no se conforman, de ustedes que están acá en una charla, que podrían estar haciendo otra cosa, en una charla de Ficha Limpia para ver cómo pueden ayudar. Bueno, es una idea que tenemos que militarla todos. No importa de qué partido político seamos o si somos independientes. Me parece que es una lucha por recuperar la confianza en el Estado y por otras cuestiones que también se tienen que dar. Yo les decía, lo de Ficha Limpia solo no sirve. Nosotros tenemos que luchar otras cosas en nuestro país, por ejemplo, bajar la presión fiscal, que bajen los impuestos, porque estamos pagando carísimo, porque es un Estado caro en la Argentina, para quien produce, para quien invierte, para el laburante, es un Estado caro cuando esos servicios públicos están vulnerados por la corrupción. Cuando no tengo buena salud, buena educación, buena seguridad, y tengo a su vez que pagar carísimo por lo que no tengo. Entonces, bueno, otras luchas se vienen también en relación a lo que significa la corrupción para un Estado. Se trata principalmente, y quisiera después que hiciéramos un intercambio, se trata de sostener todos, entre todos, que un funcionario corrupto es un enemigo del sistema democrático. Porque un funcionario corrupto vulnera la confianza de ese contrato social y vulnera la confianza en las instituciones. Y si no confiamos en las instituciones y si las instituciones no funcionan, entonces lo que no está funcionando es nuestro sistema democrático. Por lo tanto, es importante, después de la historia que hemos tenido en nuestro país, tan triste, tan como un encefalograma, ¿no? Como tan variable, en un país que es a su vez asimétrico, en un país donde en cada rincón tenemos distintas realidades y también distintos niveles de corrupción y también distintos niveles de vulnerabilidades. Es necesario que entre todos tomemos esa bandera de lucha, porque la democracia la tenemos que defender entre todos, porque está fallando la democracia por algunas personas que la han corrompido, pero no quiere decir que no sea el mejor sistema que tenemos para que nos gobiernen. Ahora, para volver a confiar en la democracia y para volver a confiar en el sistema, necesitamos luchar por esto que debería ser algo de sentido común y que lamentablemente lo tenemos que poner en una ley, porque de otra manera no podemos sacarnos ese gran quiste que significa para nosotros tener funcionarios corruptos y que sobre todo aprovechen las instituciones para su propio beneficio. Así que me gustaría, no quiero aburrirlos, pero me gustaría que fuera un intercambio esta charla y que no sea solamente una charla así monótona desde mi parte para ustedes. Lorena, se ha sumado el senador provincial Rolando Baldasso y también está escuchándote desde hace rato Gastón Marra, a quien hiciste Bueno, referencia qué gusto, hace qué un gusto. ratito. Admirado Gastón Marra. No sé si quiere hablar Gastón y dar su visión. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, felicitar a Lorena porque no solamente ahora que está el tema, todos estamos con el tema de Ficha Limpia, sino que ya el año pasado, aún en los momentos más difíciles, que fueron después de, a mi entender, después de las elecciones en agosto, donde nos costó a los ciudadanos muchísimo, y bueno, Lorena fue una de las que estuvo hasta el 22 de noviembre, menciono esa fecha, porque fue la sesión que ella mencionó fallida en el Congreso. Quisiera solamente agregar una cosita que justo estaba buscando. Pensemos que Argentina ha adherido a distintos tratados, convenciones internacionales. De hecho, tenemos la Convención Americana de los Derechos Humanos,
Y se los voy a copiar ahí en el chat porque es largo, pero así ya les queda, lo estaba justo buscando. Y fíjense lo que dice respecto a los derechos políticos, ya que se habla de la primera, la segunda instancia. De hecho, en el 2009, les cuento a todos, en el 2009 se presentó un proyecto que se llamó Democratización de la Representación Política, en la cual se incluyeron algunos incisos en el artículo 33 de la Ley Orgánica, ¿sí?, de los partidos políticos. Y fíjense que curioso que ya con procesamiento, en muchos casos penales, no pueden ingresar a un cargo, ¿sí?, electivo, y además, no solamente el autoprocesamiento, sino que después aclara que aún la condena, aún cuando la resolución judicial, ¿sí?, no se ejecute. O sea, aún antes de la firme, aún antes de la condena en segunda instancia, aún en la condena, ¿sí?, a partir de una condena, ¿sí?, por un juez, por un tribunal oral, o con un auto de procesamiento. Entonces yo quisiera aclarar eso que Lorena mencionó, porque lo escuchamos desde hace 2 años, el tema de la presunción de inocencia. Yo los invito a todos los que están presentes, a que busquen en sus provincias, ahí que había de Quilmes, bueno, de cada una de las provincias donde estén, ciudades, cuáles son los requisitos que tienen como ciudadanos, cuáles son los requisitos que tenemos como ciudadanos. Acaba de entrar Maite Basterra, que es una de las impulsoras de Ficha Limpia, o la acabo de ver, y en La Pampa, por ejemplo, ya con un proceso penal pendiente, ya no puede ingresar a un cargo público ningún ciudadano. Tampoco si Maite quisiera ser bombera, tampoco podría. Y si buscan en cualquier provincia van a ver cuáles son las condiciones que a nosotros, los ciudadanos, se nos exigen a la hora de entrar a un empleo. Entonces, si vamos a hablar de presunción de inocencia, también piensen en los ciudadanos, porque hace muchos años, en el caso no me acuerdo en cuál de las provincias, del 75, ya con un procesamiento no podemos ingresar, o no se puede las personas que vienen de esa provincia ingresar a un empleo. Entonces, cuando hablamos de presunción de inocencia, aparte, por eso les copié ahí en el chat lo de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que ahora no recuerdo, no sé si Lorena lo recordará, pero ya hace muchísimos años que Argentina adhirió. Y fíjense ahí lo que dice, por juez competente, no está hablando, ¿sí? De hecho, como ha bien mencionado Lorena en alguna intervención, cuando en esa convención se quiere hablar de una condena firme, se expresa explícitamente. Pero bueno, eso es el artículo 23, lo tienen ahí, así que bueno, solamente tal vez aclarar eso, y como siempre, bueno, es un placer. Lorena ha estado en todos nuestros encuentros cívicos, eso también entré para destacarlo. Nosotros nos enterábamos de casualidad que estaba como una política comprometida escuchándonos a nosotros los ciudadanos, y fue la verdad que ella con Gustavo Mena era emocionante verlos, ¿sí? Tal vez Maite, que entró, que es una de las principales jóvenes impulsoras de Ficha Limpia, también lo puede contar, pero para nosotros fue muy, muy valioso eso, ¿sí? Así que bueno, solamente eso quería aclarar a todo lo lindo y espectacular que mencionó Lorena, y bueno, y María José, que no está presente por lo que mencionaste, Patricio, pero también otra luchadora impresionante que nos devolvió las esperanzas a todos los del Movimiento Ciudadano Ficha Limpia. Eso solito. Bueno, muchísimas gracias, Gastón. Está el senador Rolando Baldasso. Yo quería comentar rápidamente que el año pasado el diputado Álvaro Martínez presentó una iniciativa para que se terminara con la lista Sábana en Mendoza. Eso implicaba la modificación de una serie de normas, y bueno, el proyecto medio que quedó cajoneado, y bueno, el senador Baldasso, que bueno, que lo comenté él, lo quiere reactivar para que avancemos en este sentido. Rolando, tenés el micrófono desmuteado ya. Buenas tardes, un saludo a todos los que están y a todas las que están. Encantado, Lorena, un gusto haberte escuchado, y me parece buenísimo el proyecto que están presentando a la Nación, lo compartimos perfectamente. Y tal cual dice Patricio, yo soy un senador que ha comenzado la gestión a partir de diciembre, y trabajo en el equipo del diputado Omar de Marchi, que lo conocerás a Omar de Marchi porque suele ser característica sus presentaciones como la que tuvo anoche en el Congreso Nacional, y creo que es muy importante para nosotros. Mendoza es una forma de terminar con la corrupción en la política, aparte de no saber, que ya lo dijiste vos también en la charla recién, el tema de la lista Sábana, así que va a ser un motivo de militancia que hemos planteado acá todo el PRO en Mendoza, que vamos a trabajar fuertemente para que las próximas elecciones sean a partir de
sacar la lista sábana e ir en una boleta única, ¿no? Boleta única papel, no hace falta que sea electrónica, pero que realmente eso limpia muchísimo de las personas que a veces van escondidas en la lista sábana con acuerdos espurios en los partidos. Así que, primero, a disposición; segundo, encantado de escucharte; y tercero, para todos los que necesiten, seguiremos trabajando firmemente. Bueno, gracias Rolando. No sé si alguien más quiere hacer uso de la palabra o quiere ir marcando, levantando la mano por dentro del chat, así hacemos un intercambio. Patricio, permitime, bueno, agradecerle a Rolando y a Gastón. Me parece que estaría bueno, porque es alguien también muy motivador, motivadora para todo lo que es esta lucha, si Maite quisiera contar un poco, porque realmente también hay que decirlo, que esto no tiene que ver con una cuestión etaria. La lucha la tenemos que hacer desde los adolescentes que ya votan, digamos, desde los 16 años. Hay que contagiar a los jóvenes. ¿Cómo contagiamos la participación de nueva gente para la política? Porque yo les quiero contar apenas una anécdota muy chiquitita, y después si pudiera decir algo Maite, pero yo era jovencita cuando empecé a militar, y me preguntaron, alguien me invitó a participar, a militar, y yo dije no, porque la política es sucia, son todos corruptos, yo no quiero participar. Y me dijeron, bueno, pero si vos considerás que sos distinta, tenés que meterte y participar, entonces podés cambiar algo. Y me quedó, y bueno, esa semillita que sembraron, después ya no la pude frenar más, y ahora ya es un árbol grueso y gordo. Pero me refiero a cómo hacer para que, por ejemplo, a mí la sensación que tuve en la sesión pasada, o ayer, cuando lo cortaban a Omar, que no lo dejaban hablar, y tuvo que pedir varias veces, pero yo diría 5 o 6, que le permitan continuar con su alocución porque no lo dejaban hablar. ¿Cómo hacer, si a mí me da vergüenza ajena el funcionamiento de la política y de la Cámara, cómo hacer para que un ciudadano de buena ley, con idoneidad, quiera participar en política cuando nos devuelve la política esa imagen, la imagen de la sesión pasada? Digamos, ¿cómo hacer para decirle a la gente, mirá, yo soy distinta, pues yo vengo a trabajar de verdad, traigo mi vocación pública para ponerla al servicio, no me vengo a enriquecer, mañana vuelvo a trabajar en el privado como lo hacía antes de ser diputada? Digo, ¿cómo hacer para motivar a más ciudadanos de buena ley a que quieran participar en política? Por eso es importante que los jóvenes se involucren, porque creo que los jóvenes tienen mucho menos prejuicios y mucha mejor oportunidad de buscar cambiar el mundo y empezar sanamente. Entonces, por eso rescato a Maite. Bueno, tengo en la lista de oradores a Maru Sotolano y Maite, tenés habilitado el micrófono si querés agregar algo, por favor. Maite escribió en el chat que donde está no puede hablar, pero que nos escucha y que apoya todo. Bueno, Maru Sotolano. Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Maru, la verdad que... ¿te puedo interrumpir un segundo porque me voy a olvidar? Sí. Perdón. Quería comentar que Omar de Marchi, justo que se ha hecho referencia a él, presentó hace 48 horas un proyecto de ficha limpia sindical. Esto va a traer cola. Ustedes saben lo que es meterse con ese mundillo, ¿no? Pero bueno, hay que tener muchas agallas para meterse con eso, pero me parece que también es importante mencionarlo porque estamos avanzando claramente en la lucha contra la corrupción. Perdón por la interrupción. Maru, tenés la palabra. Bueno, gracias, Patricio. Muy importante lo que acabas de decir. Yo lo leí también hace poquito en las redes. Y la verdad que es muy interesante escucharte, Lorena. La verdad no te había escuchado nunca. Y me parece muy interesante todo lo que has dicho. Sé que hay concejales de otros rincones del país. Yo en mi caso soy concejal de Quilmes. Hay muchos de Quilmes en el grupo en este momento. Yo soy del PRO. Ya hace 12 años que estoy dentro del espacio. Y me tocó participar de la gestión que tuvimos del 2015 al 2019 en Quilmes, con Martiniano, y bueno, y ahora estoy en el Consejo Deliberante representando un poco a Juntos por el Cambio.
Y justo de la mano de lo que decía Lorena y lo que estamos hablando de la ficha limpia y un montón de cuestiones muy importantes para todos los ciudadanos, casualmente el martes tenemos sesión y también estamos metiendo en el Consejo Deliberante la ordenanza de ficha limpia, algo que también está bueno. Esto que decía Lorena desde el lugar del Congreso, que también estamos empezando a discutirlo mucho en los diferentes consejos deliberantes. Me parece que también está bueno que la discusión se instale también en los consejos, que se instale también en los territorios locales, porque claramente cada distrito tiene también esta problemática muy metida y que atraviesa todos los gobiernos municipales. En nuestro caso, hace poquito fuimos noticia porque un director general de deporte estaba usurpando ilegalmente una propiedad en Quilmes, con lo cual tuvo una denuncia penal y lo tuvieron que desvincular rápidamente para no ser noticia nacional, porque justamente había cometido una ilegalidad. Y así, lamentablemente, en Quilmes hemos tenido un montón de casos. Delegados municipales del gobierno actual de Mayra Mendoza, vinculados en un hecho de un delito, de un asesinato que hubo con una policía. Hay muchas cosas que lamentablemente atraviesan la mala política, ¿no? Y fuimos presos y somos presos todavía, los bonaerenses en este caso, tenemos mucha historia con respecto a eso. En Quilmes también lo hemos sufrido mucho. Intendentes como el Barro Gutiérrez, que han tenido dentro de su gobierno municipal durante 12 años, de hecho el día de hoy siguen con causas judiciales en curso, de las cuales nosotros también denunciamos, tuvimos que ir a presentar toda la documentación y las pruebas, digamos, que tenían que ver en la causa judicial por todo lo que era la parte del Plan Federal de Viviendas y de Cooperativas, donde los miembros de los funcionarios propios de Francisco Barro Gutiérrez, que era el intendente anterior a nosotros hasta el 2015, tenía vinculación directa con un montón de hechos de corrupción y de venta de las propiedades y de venta de las viviendas del Estado, digamos que el Estado estaba haciendo para un montón de barrios vulnerables, y así tenemos una infinidad de casos. Y claramente creo que la discusión, al darla en el marco también de los territorios municipales, también empodera mucho la discusión del ciudadano que la quiere llevar, no solamente hacerla desde el Congreso, sino también desde los consejos deliberantes. Así que por suerte, el martes estamos presentando ese proyecto. Y además, escuchando un poco a Lorena, y me parece también muy interesante, y esto se da mucho en la provincia de Buenos Aires, especialmente en el conurbano, de empezar a poner esta discusión en el centro, además de otras cosas que tienen que ver con recuperar la agenda de los ciudadanos y de sus preocupaciones, porque hoy estamos todo el tiempo discutiendo una agenda que no tiene absolutamente nada que ver con las preocupaciones de la gente. Estamos discutiendo una agenda constantemente que tiene que ver con las necesidades de un grupo político que necesita llevarlas a cabo, y no son en este momento las preocupaciones de la gente. Pero que en el marco del conurbano, muchos distritos, y hemos dado una discusión muy fuerte en la gestión cuando estuvimos, que tiene que ver con el límite de las reelecciones indefinidas. Nosotros, por ejemplo, tenemos un distrito como Varela, un distrito vecino a Quilmes, que tuvo a Julio Pereira durante 25 años como intendente. En un distrito vecino de Quilmes, Berazategui, también tenemos a los Musi, que es una familia, digamos, que empezó el padre, Juan José Musi, que estuvo como 17 años como intendente, se lo pasa al hijo, después vuelve el padre. Esta discusión que también se empezó a dar durante nuestro gobierno, entre el 2015 y el 2019, de ponerle un límite a las reelecciones indefinidas de los intendentes, inclusive de los legisladores eternos, que seguían año tras año, elección tras elección, algunos de ellos también escondidos en la lista sábana, que también tocaban, que es un tema muy importante para también seguir discutiendo. Hoy, en el seno de la política de los que gobiernan, se está empezando a discutir a ver si se quita esa ley que se había impulsado desde Juntos por el Cambio cuando fuimos gobierno. Y esto es algo que también es preocupante, quizás no está ahora en el tablero de la discusión, pero es una discusión que de cara a las elecciones del año que viene, la van a intentar discutir y la van a intentar posiblemente
anular. Y eso es algo muy importante que también la población lo sepa y en su momento también levante estas banderas, porque en materia de transparencia, en materia de poder ponerle un poco de coto, ¿no?, a este avance de un sector político que se ve de manifiesto, ¿no? Digamos, esto de pasarle los gobiernos a sus familiares, de sacar, de correrse quizás los varones del conurbano y pasarle su mandato a sus hijos, a sus familiares, a sus sobrinos, a sus mujeres, y después volver ellos, o poner determinadas personas en las listas para después correrlas y asumir los que tienen que asumir realmente, porque no se podían poner primero. Digo, toda esta cosa bochornosa lleva también a cortar la confianza que tanto se viene cortando durante tantos años entre la población y los políticos. Digo, hoy decir que sos un político, en mi caso yo tengo 38 años, ingresé a la política por primera vez al PRO, nunca milité en otro espacio político, y la verdad que a veces, con mi corta edad, porque hay gente que tiene muchísima más experiencia que yo, es muy difícil decir que vos te dedicás a la política. Y generacionalmente lo estoy diciendo, Lorena es joven también, digo, hay muchos concejales jóvenes también en este grupo, es imposible a veces poder recuperar esa confianza que claramente responde a que durante muchísimos años hemos visto prácticas como las que estamos hablando, diputados que vienen con causas de abuso o de acoso a menores, diputados que ya vienen con causas de violencia de género, diputados que ya vienen con causas de corrupción, mismo, digo, estamos hablando tanto de Máximo Kirchner, en el marco de, nosotros acá lo toco porque la intendente de Quilmes es alguien absolutamente del núcleo duro de Máximo Kirchner, es de la Cámpora, y lo padecemos mucho esto, digo, y se nota que hay una intendente con una clara convicción política militante, ¿no?, de gestión, o sea, está marcando todo el tiempo la agenda que Máximo baja en el distrito, y estamos hablando de Máximo, una persona que tiene denuncias varias, digamos, de corrupción, no solamente él, sino su familia, y estamos hablando que hasta hace 48 horas o 24 horas se está empezando a hablar muchísimo del tema de la declaración jurada, digamos, de Máximo, una persona que prácticamente en la escena política se lo empezó a conocer después del 2015. Una persona que tiene un currículum vitae que arrancó en el 2015 y estamos diciendo que tiene una declaración jurada de 292 millones de pesos, más los dólares que tiene, más la hermana que tiene una caja de seguridad en dólares, una chica que prácticamente no trabajó en su vida. Y a veces lamentablemente se normaliza esa situación y se habla desde la política como, y se dice en el seno de la política del Frente de Todos, que Máximo posiblemente puede ser candidato a presidente, que ya tiene un arreglo con Massa, que está todo cerrado entre Massa y Máximo por un acuerdo con Cristina, que aunque no se quieran puede ser que sea una fórmula y por eso hay un acuerdo político no solamente legislativo, sino también de armado territorial. Estamos hablando de una persona que no puede justificar la cantidad de millones de dólares y de pesos que tiene en sus cuentas. Entonces, esto es lo que se viene en la Argentina, que ya se viene viendo, se viene manifestando, y lo más importante de todo es que levantemos las banderas, que son las banderas que nos representan y que representan a un montón de sectores de la población, pero principalmente que esa discusión no lo demos solos, porque la ficha limpia no es una discusión que están dando solo los políticos, sino que es una discusión que empezó de la ciudadanía, porque muchas de las banderas que estamos levantando en la discusión en la calle, últimamente se da de la mano también de esa ciudadanía harta de todo lo que está pasando y sale a ponerle límites junto con nosotros. Hay un vínculo de tratar de recuperar y no volver a perder ese espacio tan importante que tiene la población, porque lo vimos con Vicentín, porque lo vimos con la liberación de los presos, porque lo vimos en un montón de cuestiones que tienen que ver con cortar el avasallamiento que está teniendo un gobierno que claramente vino a marcar una agenda propia y no vino a marcar la agenda de la gente. Yo la verdad que no quiero, obviamente puedo contar muchas cosas de Quilmes que nos angustian mucho, a mí principalmente y a muchos vecinos de Quilmes, ya que hay varios de acá que son de Quilmes. Hay mucha distribución federal en este grupo, así que está bueno que podamos escuchar a otros,
Pero a mí me parece muy importante lo de la ficha limpia, me parece muy importante todo lo que dijo Lorena y todo lo que mencionaron, porque claramente la discusión de cortar con la corrupción en la política, de cortar con la presencia de gente oscura gobernándonos o estando discutiendo una agenda propia que claramente no responde a los intereses de la ciudadanía, y encima que tiene causas de corrupción, y encima que tiene causas de violencia, me parece que es algo que también se tiene que discutir, y junto con la ciudadanía, recuperar esa agenda que tiene que ver con la agenda real de las preocupaciones de la gente. Hoy la gente está marcando la agenda política, y los políticos están atrás, y me refiero especialmente al gobierno que gobierna. Nosotros lo que vemos, por lo menos en la provincia, es eso. La gente se levanta, plantea su agenda cuando ven que el gobierno no se está ocupando de ella, y la gente está delante de la política. Entonces lo que tenemos que hacer también como espacio político, y ahí me meto quizás un poco más, y con esto cierro, que tiene que ver con el espacio nuestro de Juntos por el Cambio, es generar esa amplitud, tratar de ir mancomunadamente con la ciudadanía, porque el desafío que tenemos como espacio, más allá de que hayan pasado muchas cosas y hayamos hecho una autocrítica en los diferentes espacios políticos de la coalición de Juntos por el Cambio, y que estamos creciendo mucho y que la sociedad lo reconoce también falta muchísimo desarrollo por delante. Y lo que se ve hoy, y quizás la pandemia vino a poner de manifiesto esto, que hay una gran porción de la población que se ha parado firme para poner límites también. Y creo que nosotros tenemos también que crecer mucho más como espacio político para dar respuesta a esa gran porción de electorado que quizás dejamos un poco en el camino como espacio político. Así que me parece que es muy importante el debate y es muy importante recuperar esa agenda y trabajarla juntos. Bueno, muchísimas gracias. Está también, se ha sumado la concejal Ana Martínez, que es de Villa Gesell. No sé si quiere hacer uso de la palabra. Después lo tengo anotado a Rolando Pepi, y también le damos la bienvenida a María Giroli, que es presidenta de Amas de Casa. Patricio, Sí. En el chat había pedido también la palabra Fernando, para que lo tengas en cuenta. Fernando en el listadito. Ambrogio. Exactamente. Bueno, no sé si la concejal quiere decir algo. Sí, Patricio, ¿cómo estás? Antes que nada, agradecerles a todos, igualmente la invitación. La verdad que lo que ha expuesto Lorena, Maru, estamos total de acuerdo todos. Creo que ocupamos una banca, ya sea como diputados, como senadores, como concejales, y también desde la militancia de Juntos por el Cambio. Yo soy específicamente vocal del PRO y referente de mi partido en Villa Gesell. Tenemos un gran desafío por delante. Creo que para todos nosotros la corrupción es límite, ¿no? Creo que es lo que nos indigna, que es lo que nos saca un poco de nuestro eje. Así que yo, esto de ficha, la verdad que me encanta la idea de llevarlo a los municipios también. No es fácil, en Gesell ha habido mucha corrupción y en el actual gobierno muy poca transparencia. Nosotros no tenemos forma de llegar a cuentas del gobierno. Estamos pidiendo la clave desde hace años acceso a las cuentas, y el Tribunal de Cuentas se ha multado por esto, y bueno, seguimos sin la clave, y seguimos con situaciones oscuras, con partidas que no sabemos dónde van, con funcionarios que vienen no sabes de dónde. Así que nada, celebro este tipo de reuniones para seguir trabajando todos por la transparencia. Me parece fantástico, yo se los agradezco muchísimo. Ana, muchísimas gracias. Le cuento a todos
ya tiene Fernando deshabilitado o desmuteado, mejor dicho, su micrófono. Le cuento a todos que Red de Redes ha encarado una agenda. Dentro de los temas que están obviamente ficha limpia, lista sábana, y a partir de lo que está diciendo Ana, me parece que otro de los temas que vamos a tener que encarar es el tema de acceso a la información pública, que es otro tema que se maneja con muchísima discrecionalidad, fundamentalmente en los municipios. Si bien las provincias muchas veces tienen su legislación de acceso a la información pública, los municipios no adhieren y obviamente se hace dificilísimo poder hacer el control de gestión y el control ciudadano sobre las gestiones. Fernando, tenés la palabra, no sé si me estás escuchando. Sí, sí, ¿me escuchan ustedes? Perfecto. Muy bien, buenas tardes, Fernando Ambrosio es mi nombre, soy presidente del Comité Seccional de Darwin acá en Río Negro. Darwin, para los que no saben, le hago así rapidito, cortito, una localidad en Valle Medio de 1.500 a 1.600 habitantes. Soy concejal a su vez por la UCR, estamos trabajando en la parte de Cambiemos. Bueno, celebro y vengo trabajando desde hace un tiempo con Lorena también para que, es decir, acompañando todas estas iniciativas que me parece que son espectaculares y que son no solamente espectaculares, son necesarias. Por ahí a veces uno se pone a reflexionar, tengo 54 años, yo les comento que llegué acá a Río Negro en el año 1989, me puse a trabajar, ya venía de militar en el radicalismo en Córdoba, en Río Cuarto, y bueno, y lo que vengo pregonando permanentemente es esto de invitar a todos que se acerquen, ¿no? Primero que se acerquen y conozcan los distintos partidos políticos, porque creo que eso también es bueno, ¿no? Yo siempre digo que debo ser uno de los comités que menos fichas de afiliaciones hacen, pero no porque no quiera hacer afiliaciones, sino porque creo que el que se afilia a un partido político tiene que saber por qué lo está haciendo. No que se lo afilie por una especie de convencimiento nomás de porque mi abuelo, porque mi tío, porque mi padre o porque mi madre, ¿no? Sino desde convencimiento. Y bueno, ese convencimiento se va a dar en la medida en tanto y en cuanto se vaya conociendo los distintos partidos políticos. Yo creo que por ahí muchos dicen, pero todos somos iguales. No, yo creo que hay diferencias grandes, muy, muy grandes, y en estos últimos tiempos se viene notando, ¿no? Es lamentable lo que haya pasado el año pasado. Sinceramente yo le digo que como ciudadano argentino me siento frustrado ante esta situación porque no puedo entender, no me entra en la cabeza todavía que esta gente haya vuelto al poder porque los trajimos nosotros. A ver, tal vez no yo, tal vez ninguno de ustedes con su voto, pero indudablemente que el voto estuvo, ¿no? Más allá de que nos podemos analizar y podemos ponernos a pensar que hemos cometido muchísimos errores, que seguramente es así y que tenemos que hacerlo, pero creo que esto no sé, vuelvo a insistir, es algo que yo quisiera saber, que alguien me diga, a ver, realmente cuál fue el fundamento por el cual pensó alguien que esto iba a ser distinto. Ni con Alberto, con Massa, con los que se les antoje, para mí son todos los mismos, es decir, a ver, una persona que venía así. Pero bueno, dejando eso de lado, creo que esto de ficha limpia va a llevar, y como concejal lo voy a proponer también en mi localidad, pensando no solamente en esto que estaban diciendo recién con respecto a la parte política, políticas, hacerlo también desde lo político partidario y también hacerlo, ¿por qué no?, acompañando a esta iniciativa de esa persona que presentó, no me acuerdo el nombre del concejal, que presentó para el proyecto ese, o está trabajando con el proyecto por el tema de los sindicalistas. Creo que también eso es fundamental, ¿no? Y eso hay que ir llevándolo a todo, ¿no? Y la única forma, creo que hay de atraer a la gente es diciéndole a todos aquellos que se consideran que son capaces de demostrar que se puede cambiar, que se metan. Que se metan, es difícil, a veces duro. Yo siempre digo que yo hoy soy un negro fiero grandote, antes era un negro flaco, y bueno, y por ahí a veces, claro, el ser negro ya uno lo calificaban para un sector, ¿no? Y bueno, si hay algo que en la vida me he aprendido desde el 83 a la fecha, es que uno de las cosas las tiene que conseguir peleándolas, y un espacio uno se lo gana peleándolo, aunque sea difícil, porque sabemos que a veces es muy duro
dejar un espacio, ¿no? Pero creo que todos tenemos que hacer fuerza y creo que a los hijos nuestros tenemos que enseñarles que la única forma de que la democracia se mejore es con los partidos políticos y que la única forma que los partidos políticos se mejoren es con la participación de la gente y la participación de la gente positiva. Entonces, eso tenemos que educar. Yo soy docente, les comento, aparte de eso, maestro de escuela primaria, y bueno, por ahí se cansan en el comité cuando yo le hablo de educar, pero creo que no hay otra. Creo que es desde ahí, desde ese lugar, desde la educación, haciendo estas cuestiones, viendo que realmente por ahí esto de ficha limpia sea algo que a todos nos lleve a poder llevarlo adelante y concretarlo. Que no se quede en un proyecto y que después empecemos a ver, y no, pero es decir, a ver, realmente que lo podamos llevar adelante. Yo creo que si este proyecto, si esto de ficha limpia se lleva a cabo desde arriba hacia abajo, desde abajo hacia arriba, en todo nuestro país, la cosa va a cambiar en serio. Y si no, seguiremos siendo lo que somos, porque, a ver, lamentablemente, yo siempre le digo también a todo, es que los políticos somos el reflejo de lo que somos la sociedad. No nacimos de un repollo ni caímos de un plato volador. Salimos de la sociedad, por ahí, al ser un grupo más pequeño que la sociedad, y al ser un grupo de gente que se dedican a hacer a veces actos corruptos, se ve más, pero en definitiva es parte de la sociedad. Es a lo mejor un vecino que no conocíamos de una localidad grande, pero que vivía cerca nuestro, es decir, no viene de... Porque una vez escucha a la gente, pareciera que cree que los políticos vienen no sé de dónde. No, son parte de esta sociedad. Así que bueno, yo les agradezco esta posibilidad que me dan para poder hablar, y vuelvo a insistir, seguir trabajando junto a todos aquellos que deseen que este país salga adelante y crezca, aunque estoy un poco desilusionado, vuelvo a insistir, porque ojalá podamos ver, yo tengo 54, vuelvo a insistir, y quiero ver este país en serio crecer. Este año la vida me premió con un nieto y me encantaría dejarle un país distinto a mi nieto. Hasta ahora no lo voy logrando. Muchas gracias y éxitos y felicitaciones, y tenemos que seguir trabajando a full con todo esto. Bueno, muchas gracias, Fernando. Tengo una lista de oradores que han pedido la palabra. Lo tengo a Rolando Pepi, luego a Noelia Villafañe de Mara Monotributistas, que me interesaría mucho conocer su opinión porque representa un universo de personas que hoy está muy castigada por la situación. Luego a Paula Chaval, así que le voy a ir dando la palabra a cada uno. Les pido que seamos sintéticos para poder escucharlos a todos. Rolando, es tu micrófono habilitado. Bueno, muchas gracias. Bueno, Lorena, muchas gracias por tu participación. No te conocía y la verdad que me ha impactado gratamente. Yo soy militante del PRO, tengo un origen radical, he sido funcionario de la provincia, de Nación, con Alfonsín y también con Martiniano Molina en la última gestión. Así que conocemos bastante todo este relato que vos has hecho. Y a lo largo de mi experiencia como funcionario, que uno ve con dolor eso que vos contás, porque lo que vos contás es más o menos tratar de plasmar en un andamiaje legal algo que todos de alguna manera queremos, los ciudadanos y los políticos que han hecho de la política una acción decente, porque también cuando era joven, como cuando vos dijiste, yo a los 25 años decidí entrar, y lo que me llevó a esto fue la guerra de Malvinas. Es decir, el 14 de junio, cuando se estaba rindiendo el general Menéndez y vi todo ese desastre que había habido, decidí que tenía que comprometerme. Que, digamos que las personas para poder hablar, para tener autoridad moral para hablar, tienen que participar aunque se equivoquen, porque eso les da derecho a hablar con propiedad y máxime con conocimiento. Pero sin que esto signifique
bajar las banderas de la honestidad, del deber ser, de la moral, de los valores. Y creo que eso es parte del concepto de la Constitución, de lo que se exige para ser diputado, por ejemplo, sin más otro requisito que la idoneidad. Cuando dice la idoneidad, yo creo que no es solamente conocer de la política o de leyes, en el caso que sea un profesional de ciencias económicas que pueda estar a cargo de la Comisión de Hacienda y Presupuestos para poder saber de qué se trata, sino que la idoneidad también, para mí, ¿no?, incluye estos valores. Ahora, ¿cuál es el talón de Aquiles que le veo a esto y que, digamos, lo comento para ver cómo se puede, no es crítica, es para tratar de ayudar, cómo es que se puede mejorar cuando la justicia es la que no ayuda? Porque pensemos que hubo un ministro de la Corte, Zaffaroni, que fue miembro de un gobierno militar y represor. Escribió un código de ética de los militares, donde una de las cosas que se sesgaba era la homosexualidad, justamente él. Él, como ministro de la Corte, antes como camarista, avaló un abuso sexual de un portero a una niña porque estaba la luz apagada, entonces no se podía definir si había sido el miembro o un dedo. Y ahora que está asesorando a la ex vicepresidenta o presidenta en ejercicio virtual de cómo toquetear la justicia. Después tuvimos jueces como Ollarvide. Ahora se trata de incorporar a la Cámara, justamente a la Cámara Nacional Electoral, nada más ni nada menos, a esa Cámara, un juez que reemplaza a un fallecido, donde la que mejor estaba calificada era una mujer que había sido secretaria, o lo seguirá siendo, secretaria de esa Cámara, que sacó el mejor puntaje, después le seguía otra persona. Es un tipo que viene de la política y que fue abogado del senador tucumano que tiene una causa por corrupción, por abuso de su secretaria, Alperovich, que tiene un patrimonio de más de 200 millones que no puede justificar, que no le da el blanco, que es avalado por el gobernador de Tucumán, y que no ha tenido otras mejores cosas que fallar en caso de corrupción a favor de corruptos. Entonces, si la justicia no se alinea también en este sentido, es decir, que para ocupar cargos, además de idóneo, en este caso, ser abogado y tener todas las condiciones, un juez no avala situaciones de corrupción, entonces esto puede funcionar. Y a mí me parece que cuando estas situaciones se dan, la ley tendría que tener también un hecho de partícipe necesario al juez que se preste para esto. Es decir, si suponete, hay un hecho de corrupción donde ustedes como diputados presentan una demanda contra ese funcionario, en primera instancia lo absuelven, se apela a la Cámara, vamos a suponer que la Cámara da vuelta el fallo y apelan a casación y en casación se da firme. Bueno, ese juez, porque ya lo he escuchado varias veces, que, bueno, como el juez interpreta la norma, la tiene que aplicar, pero también tiene la capacidad de interpretar, bueno, él interpretó que era inocente. Pero si las pruebas están, como todo lo que hemos visto del kirchnerismo, que son verdaderamente ladrones, corruptos, que la corrupción además mata, como el caso de lo que pasó en 11, ese juez tiene que ser partícipe necesario. Entonces, cuando el juez sepa que va a ser después
van a ir sobre él, que ya no tiene nada que ver con la inamovilidad ni con la intangibilidad, estamos hablando de otras cosas distintas, porque yo estoy a favor de que a los jueces que han querido moverlos como lo movieron es inconstitucional. Yo no estoy diciendo nada de eso, estoy diciendo que la corrupción también encuentra en la justicia siempre subterfugios que la convalidan. Entonces, esto es lo que quiero decir porque lo he vivido en carne propia cuando desde el gobierno de la provincia de Mendoza, atacando casos indebidos, la justicia se nos vuelve en contra y ganan. Entonces, para redondear y que quede como un aporte, los jueces no están fuera de esto. La ficha limpia puede tener como contrapartida algo negativo, porque supongamos que la ley la sancionan, y después un tipo dice, una persona, digamos, que considere que es inconstitucional, esa ley va y la presenta como tal, y un juez dice, sí, esa ley es inconstitucional. Bueno, se arma todo un zafarrancho sobre el tema. Bueno, empieza a transitar, porque la inconstitucionalidad termina accediendo hasta la Corte. Bueno, si se da que no es inconstitucional, y eso le permitió a una persona con antecedentes penales, que terminó siendo elegido diputado, digo, ese juez que permitió esa filtración, esa puerta que la sociedad le pide a los funcionarios que estén como contraseguros, tiene que ser parte del delito. Entonces, ahí me parece que empieza a tener más sentido, independientemente de que el kirchnerismo, para que apruebe la ficha limpia, va a haber que hacer un largo recorrido, porque se quedarían sin candidatos. Bueno, nada más, te mando un abrazo y fuerza, que todos estamos en la misma línea. Bueno, muchas gracias. Noelia, ¿tenés habilitado tu micrófono para que puedas comentarnos la situación de los monotributistas y cómo ven este tema de la ficha limpia, lista sábana y demás? Bueno, muchas gracias, Patricio, por la invitación. Excelente la exposición de Lorena y del resto de las personas que estuvieron hablando. Creo que la mejor manera de que Ficha Limpia llegue a buen puerto es que la sociedad sí entienda que es algo que trasciende cualquier bandera política. Más allá que esté impulsada por la oposición, como quien dice, bueno, trasciende cualquier bandera política y que la tomen como bandera propia de la sociedad. ¿Por qué lo digo a esto? Yo soy la presidenta de MARA. MARA es Monotributistas Asociados República Argentina. Hoy a la fecha nucleo a más de 540.000 monotributistas desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, y todo lo que me dicen mis asociados es que, Noé, ¿por qué te vinculás con la política? ¿Por qué tenés que hablar con los municipios? ¿Por qué tenés que hablar con los diputados? Como que los políticos fueran mala palabra. Bien, entonces hay una desconfianza en la política, y lo que nosotros le decimos desde MARA es que justamente la política es quien nos tiene que abrir las puertas para poder impulsar políticas públicas a favor del sector. Este sector que ha sido siempre invisible y que hoy está tomando visibilidad gracias a cómo hemos tomado dimensión producto de la pandemia como la única asociación a nivel nacional. Nos hemos enfrentado a los diferentes organismos y gobierno nacional y provinciales para poder ayudar al sector de los monotributistas. Pero bueno, yo veo esto, veo que la gente desconfía de los políticos. Nosotros somos apartidarios, ¿sí? Nuestra bandera en la institución es apartidaria, creemos que con el consenso y con el diálogo se puede ir construyendo, y yo veo con muy buenos ojos lo que es Ficha Limpia, y creo que lo que la gente tiene que decir es que tiene que ver esto, de que es algo que va a ser beneficioso, que hoy que se enoja porque dicen que todos los políticos son lo mismo, que todos son unos corruptos, bueno, que hoy tienen la posibilidad para cambiar,
que es un momento histórico y que es necesario que se haga. Si toda la sociedad lo considera de esta manera, si la bandera la tiene la sociedad y Ficha Limpia sale de la boca de todo el pueblo, entonces no va a haber otra, no va a haber escapatoria, no va a haber forma de que Ficha Limpia no llegue a tener buen fruto. Entonces me parece que esa es la estrategia, hacer que la gente, el par a par, hablen de esto, decir que es el único camino para esto que hoy le molesta a la sociedad y que es que no creen en los políticos. Bueno, entonces este es el camino ahora para poder generar un cambio. Entonces me parece que esto, más allá que la persona pueda tener cualquier ideología política, yo creo que cualquier ciudadano con sentido común no quiere tener un gobernante corrupto, ¿sí? Entonces, bueno, me parece que esa es la estrategia. Más que nada por esto de que siempre nosotros tenemos que dar explicaciones, de que tenemos que vincularnos con los municipios, con el gobierno, a pedirle a los legisladores, a los diputados nacionales y provinciales, que se impulsen políticas públicas al favor del sector, porque solos, ¿sí?, como una asociación sola, sin poder tener, como quien dice, actuar con nuestros representantes, no podemos hacer nada. Entonces, mostrarle esto, que la política no es mala palabra, que hay políticos buenos, que hay políticos que están comprometidos, y que bueno, que es necesario esto, sacarles el cuco, y de que no tomen que la política es mala. Entonces, bueno, me parece que esa es mi opinión desde mi punto así como presidenta de la asociación, decir que para mí la estrategia es esa, de que la sociedad la tome como bandera propia, más allá que obviamente esté impulsada por Lorena y los demás legisladores. Así que bueno, muchas gracias por el espacio, y voy a manifestar todo esto que hemos hablado a los asociados para que tengan conocimiento también de lo que es Ficha Limpia. Ahí, Noelia, tengan en cuenta que está la iniciativa en Change, que ya lleva más de 360.000 firmas, en donde, bueno, hay que seguir apoyando la iniciativa para que salga no solo en los consejos deliberantes y en las legislaturas provinciales, sino también a nivel nacional. Así que gracias por tu participación. Bueno, muchas gracias. Bueno, Paula Achával tiene la palabra. He desmuteado su micrófono si quiere Paula hablar. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias por la invitación. Muy buena la exposición de Lorena. Te voy a pedir si podemos compartir el proyecto que han tenido ustedes. Yo estaba en contacto con legisladores de la provincia de Buenos Aires, siempre en nuestro partido, milito en el PRO hace mucho tiempo. También recibí el comentario de ¿por qué te metes en política si la política es sucia? Y realmente yo soy una convencida que la política no es sucia, sino puede haber gente que hace mala política. Y por eso también defiendo mucho este tema de Ficha Limpia, y creo que es un tema que tenemos que poner en agenda y ponerlo en Facebook, en las redes y en todos lados, para que todos hablen de esto también. Como ejemplo también, más allá de la Ficha Limpia en cuanto a lo ético, también tenemos que exigir a los representantes que tengan una capacitación mínima. Yo soy de Escobar, y hace poco estaban queriendo modificar la posibilidad de tomar al defensor del pueblo, y no ponían ni siquiera como requisito que termine la escuela. Y sería un cargo para defensor del pueblo. De hecho, se han presentado una abogada con unos magísteres espectaculares, y el preferido es uno que repartía boletitas de la oposición. O sea, ni siquiera valoramos la capacitación cuando la tendríamos, por más que no la exijamos desde la norma. Pero apoyo todo este movimiento y creo que hay que seguir adelante, no solamente con Ficha Limpia, sino con capacitaciones para los representantes del pueblo. Así que les agradezco. Bueno, muchísimas gracias, Paula. No sé si alguien más quiere hacer uso de la palabra, quiere hacer algún comentario, algún aporte. Bueno, Lorena, me gustaría si podés cerrar y agradecerte desde ya el tiempo que te has tomado y
el compromiso que has asumido para este proyecto de Ficha Limpia. No, por favor, muchas gracias a todos ustedes por estar acá y por permitir esta charla que estamos teniendo tan rica. Yo me fui anotando más o menos lo que, fui rescatando cosas de cada uno y decirle a Maru que coincido con ella en cuanto a que tiene que empezar el movimiento también desde abajo. Así empezó desde la ciudadanía. Entonces digo, de esta charla deberíamos salir todos con el compromiso de a ver si puedo contagiar a 2 más o a 3 más, que también junten firma y que también expresen, porque la verdad que son muchísimas las firmas que se han juntado, pero somos 44 millones de argentinos, y no es que el resto está conforme como está el sistema. Entonces tenemos que ir a buscar al resto, a los que nos faltan, los que no están entre esas 360.000 firmas. Necesitamos decirle, y me parece que lo que necesitamos decirle, y tengamos cuidado con decir que se vayan todos, no es la solución. Ahí voy a coincidir con Noelia. La gente está enojada con la política, la gente no cree en los políticos, dijo Noelia, y coincido, la gente está enojada, pero eso no tiene que hacer que la gente diga que se vayan todos, no me involucro, los dejo, porque es peligroso. ¿Saben quiénes se van a quedar si nos vamos todos? ¿Saben cuántas veces me ha pasado, muchas veces decir, ¿qué hago acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Cuando pasa algún otro se la manda y nos meten a todos en la misma bolsa. Yo, ¿qué hago acá? Y me quiero ir también. Pero digo, ¿qué pasa con el se vayan todos? Al contrario, necesitamos mejorar la política, y en eso voy a coincidir con Paula, digamos, de ser más exigente con quienes llegan a los lugares. Y para eso hay que meterse, vuelvo a insistir, en el partido político que sea, no importa cuál. Lo importante es participar en el club de Leones, en el Rotary, en la cooperadora del hospital. Lo importante para poder nosotros mejorar la dirigencia es involucrándonos. Si nos involucramos y participamos, seguramente desde nuestro pensamiento que queremos la mejor dirigencia, nosotros con ese pensamiento vamos a ser mejores dirigentes. Entonces es importante. En cuanto a lo que decía Rolando, coincido plenamente, Rolando. La justicia necesita una reforma, seguramente la necesita, no es la reforma que está proponiendo el oficialismo, en esa que nos están queriendo crear más cargo, hacer más pesado el Estado, generar más compromiso fiscal, que va a hacer que haya más impuestos y no menos, que es lo que necesitamos. Digamos, no es esa reforma la que necesitamos, es una reforma conceptual, es una reforma que es mucho más profunda, que tiene que ver con el modo de accionar de la justicia, pero en el mientras tanto, ¿qué hacemos? En el mientras tanto peleamos por ficha limpia, peleamos por boleta única de papel, peleamos por tener las instituciones en funcionamiento. Nosotros presentamos un proyecto también este año que, digamos, hoy está impedido un poco todo lo que es iniciativa popular, nos falta el defensor, necesitamos tener las instituciones funcionando. Bueno, esa exigencia, ese compromiso lo hacemos de nosotros como ciudadanos. Entonces, me parece que esto de transmitir a la gente que está enojada con los políticos, que exija mejores políticos. Cuanto más presionemos, menos vamos a ir a donde nos están llevando. Hace poco tiempo tuve una reunión el viernes pasado con la Cámara de Comercio acá de una ciudad de mi provincia, donde había un venezolano, y me dice, no es que Argentina está yendo hacia Venezuela, Argentina está yendo aceleradamente hacia el modelo Venezuela. Nosotros tardamos 30 años en llegar a lo que estamos hoy, pero ustedes en muy poquito tiempo están yendo al modelo de Venezuela. Entonces, esa alerta nos tiene que poner, nos tiene que enchufar, nos tiene que motivar, sobre toda la participación. Por eso, nada, para cerrar, decirles que militemos ficha limpia, con una frase que me encanta a mí decir, ¿qué es un militante? Porque también la cámpora, el kirchnerismo, se ha apropiado de todas las palabras, se ha apropiado de los días lindos, se ha apropiado del símbolo de la paz, y también se apropió de lo que significa militar. Militar es defender una idea, no conformarnos. Entonces, nada, cerrar este Zoom agradeciéndoles y diciéndoles que no nos conformemos que otros decidan por nosotros. No nos conformemos que las cosas son así, que vamos a hacer Venezuela y nada más. No nos conformemos, luchemos.
luchemos, y con las cosas claras. Por eso digo, ojo con decir que se vayan todos. No, luchemos para tener mejor política, mejores políticos. Exijamos cuando se arman las listas. El año que viene tenemos una gran oportunidad. Yo les decía que lo que pusimos en este proyecto que presentamos este año con el diputado Gustavo Mena y con otros diputados, ese proyecto tiene lo posible para salir, porque ya tuvo un consenso de quienes hoy son oficialismo. Para nosotros debería tener más exigencia todavía. Quizás en primera instancia la condena, por ejemplo, desde mi gusto, tenés una condena en primera instancia, ya es indicio de que no estás para ocupar un cargo. Pero bueno, se pone en segunda instancia porque es lo posible. Entonces vamos por lo posible, después seguimos yendo hacia lo ideal. Pero bueno, muchísimas gracias, y decirles, cada uno comprometámonos con buscar 2, 3, 4, en cada una de nuestras localidades, de nuestras provincias, y no nos conformemos. Muchas gracias. Bueno, Lorena, muchas gracias. Muchas gracias a cada uno de los legisladores, concejales que nos han visitado y que han hablado, a Gastón por haber sido parte de toda esta iniciativa. Bueno, a Noelia, que le va a llevar esta idea a los monotributistas, que son muchísimos en el país. Bueno, muchísimas gracias a todos. Red de Redes encara con este, digamos, Zoom inicial, una serie de ideas y proyectos que van a estar con ficha limpia, con el fin de la lista sábana, con el acceso a la información pública y todo lo que haga a un proyecto integral de transparencia. La idea es que esta red empecemos a compartir entre todos estos proyectos para que cada uno lo pueda militar, como decía Lorena, en su localidad, así sea un pequeño pueblito perdido en la Argentina, pero que cada uno vaya sembrando esta semillita de la transparencia para mejorar la calidad institucional de nuestro país. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Nos estamos viendo. No, gracias, Lorena. Gracias a todos. Gracias, chicos, muy bueno, muy orgulloso de ustedes. Invitación, Patricio, Lorena. Muchas gracias. Gracias, Karen. Gracias.